Actualmente se está gestando un movimiento bipartidista dentro del Congreso de Estados Unidos que busca obligar a revelar todos los documentos vinculados a Jeffrey Epstein. Esta presión está tomando forma dentro de la Cámara de Representantes. Al mismo tiempo, un nuevo escándalo ha encendido las alarmas. Donald Trump entra en crisis tras la aparición repentina en la red de una supuesta lista con nombres explosivos, difundida por un hacker desconocido. Este documento filtrado, que supuestamente expone figuras poderosas relacionadas con Epstein, ha causado un terremoto mediático. Durante años se nos aseguró que el caso había concluido, que los nombres importantes jamás serían revelados. Pero ahora, en un rincón oscuro del Internet, una publicación enigmática lo ha cambiado todo. Un pirata informático anónimo, sin rostro ni motivaciones claras, ha publicado lo que muchos creen que es parte de la infame lista vinculada a Epstein. Y los nombres mencionados no son precisamente discretos. Estamos hablando de personajes de altísimo perfil: Donald Trump, Bill Clinton, el príncipe Andrés, Kevin Spacey, entre otros. Figuras que por años solo aparecían como rumores susurrados, ahora están siendo exhibidas en foros de conspiración de todo el mundo. Aún no se ha confirmado la autenticidad del documento, pero las implicaciones son explosivas. Si esta filtración resulta legítima, entonces alguien acaba de abrir una caja fuerte que llevaba años sellada. Y el primer gran nombre atrapado en la ola de consecuencias es Donald Trump. Aunque no hay cargos formales ni juicio en marcha, el juicio mediático ya comenzó y la opinión pública ya está formando veredictos. Investigadores, periodistas y abogados han repetido una pregunta por más de una década: ¿dónde está la lista completa? La verdadera. No las versiones parciales o editadas que llegaron a los tribunales, ni las copias con nombres ocultos bajo bloques negros. Nos referimos al archivo que, según reportes, causó pánico entre millonarios, puso en alerta a clanes políticos y contenía secretos capaces de destruir reputaciones y carreras enteras. Hoy sabemos que hay al menos 3 listas asociadas a Epstein. La primera es el registro de vuelos, donde figuran las personas que viajaron en su jet privado. La segunda es una lista de contactos asociados a sus negocios financieros y eventos sociales. Y la tercera, la más polémica, es supuestamente una bitácora de encuentros privados en sus distintas propiedades. ¿Por qué nunca se ha publicado esa última? Algunos argumentan que ciertos documentos eran demasiado delicados y se sellaron para proteger investigaciones. Pero esa protección jamás se levantó. Simplemente desapareció del radar. O fue ocultada a propósito. Varios expertos legales creen que publicar la lista íntegra traería una avalancha de demandas de parte de las personas más poderosas del mundo. No porque todos sean culpables, sino porque estar vinculado, aunque sea superficialmente, a Epstein, puede acabar con cualquier carrera. Estar en esa lista, aunque no implique delito, es una amenaza en sí misma. Incluso los medios de comunicación jugaron su parte. En 2003, una revista reconocida planeaba exponer los primeros datos del caso. Sin embargo, tras recibir una llamada de alto nivel y encontrar amenazas físicas en la oficina del editor, incluyendo partes de animales y una bala, el reportaje fue suavizado. El titular final fue: "El talentoso señor Epstein". Hoy se sabe que algunas personas influyentes fueron alertadas discretamente de su posible aparición en documentos confidenciales. Algunos contrataron bufetes de abogados de élite, otros comenzaron a hacer donaciones a instituciones relacionadas con la investigación. ¿Coincidencias o movimientos estratégicos encubiertos? Con la nueva publicación del hacker, el silencio está empezando a romperse. Las redes sociales hierven con capturas, debates y teorías interminables. Las plataformas digitales intentan frenar la difusión, alegando motivos de privacidad y falta de verificación. Pero ya es tarde. La idea está sembrada. Y aunque nadie sabe si esta filtración es real, parcial o manipulada, el mundo vuelve a mirar una historia que prefería enterrar. Porque lo más perturbador de todo no es quién fue culpable. Es quién fue protegido. ¿Quién hizo lo necesario para que la verdad no viera la luz, hasta ahora? En 2002, Donald Trump concedió una entrevista a la revista New York Magazine. En ese entonces, dijo una frase que hoy se ha vuelto viral entre quienes investigan el caso Epstein: "Conozco a Jeff desde hace 15 años.
Es un gran tipo. Muy divertido. Le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son bastante jóvenes. Lo que antes parecía solo un comentario suelto, hoy suena como dinamita pura. Trump y Epstein compartieron círculos exclusivos en Nueva York y Palm Beach. Iban a las mismas galas, organizaban fiestas similares, se movían en el mismo universo de fama y poder. Pero luego del arresto de Epstein en 2007, y especialmente tras su rearresto en 2019, Trump se alejó públicamente. Aseguró que no hablaba con Epstein desde hacía más de una década y que incluso lo había expulsado de Mar-a-Lago por conducta indebida con empleadas jóvenes. Sin embargo, muchos observadores señalan que ese distanciamiento fue oportunamente conveniente. Hasta ahora no existe prueba concreta que relacione a Trump con crímenes cometidos por Epstein, pero su nombre aparece en registros de vuelo, fotos sociales, listas de invitados y testimonios indirectos. Y con la nueva filtración digital, todo eso vuelve a examinarse con lupa. Uno de los episodios más delicados fue una demanda civil presentada en 2016 por una mujer bajo el seudónimo de Katie Johnson. Afirmó haber sido abusada cuando aún era menor de edad en una fiesta organizada por Epstein, y que Trump también estaba presente. La denuncia fue retirada después, alegando amenazas a su integridad. El caso no llegó a juicio y fue ignorado por los grandes medios. Pero como bien se sabe, que algo sea archivado no significa que sea falso. En la arena de la opinión pública, a veces basta un rumor para cambiarlo todo. El equipo legal de Trump ha negado enérgicamente todas las acusaciones, argumentando que son invenciones políticas. Y puede que tengan razón. Pero en esta era, donde publicaciones viejas resurgen, y donde foros anónimos se llenan de documentos digitales, la percepción pública es tan peligrosa como cualquier juicio real. Hoy Trump no solo compite por la presidencia. Está en medio de una batalla contra su propio pasado. Una guerra de narrativas donde los hechos compiten con el ruido, y donde cada revelación revive asociaciones que parecían olvidadas. La pregunta ya no es qué hizo. La verdadera pregunta es, ¿qué falta por revelarse? Durante años, los registros de vuelo de Epstein fueron tratados como un mito. ¿Quiénes viajaron con él? ¿A qué destinos? ¿Qué ocurría dentro de ese avión de lujo, rebosante de secretos? Y luego aparecieron hojas mecanografiadas, fechas específicas, nombres contundentes. Clinton, Spacey, el príncipe Andrés, Naomi Campbell, Chris Tucker, Alan Dershowitz, y sí, también Trump. Es importante aclarar, estar en ese avión no implica automáticamente haber cometido un crimen. Solo significa que volaron con Epstein. Sin embargo, el contexto lo es todo. Algunos nombres aparecen una o dos veces. Otros, docenas de veces, coincidiendo con visitas a sus propiedades privadas. Se informa que Clinton voló más de 20 veces. El príncipe Andrés, en varias ocasiones a la isla. Y Trump aparece menos, pero aún así lo suficiente para generar sospechas. Él afirma que solo voló una vez con Epstein, desde Palm Beach a Nueva York. Pero a estas alturas, una sola mención basta para que las alarmas se enciendan. Porque ese jet privado no era un simple avión. Era, según múltiples testimonios, una especie de sala VIP flotante. Sin cámaras, sin asistentes de vuelo, sin preguntas incómodas. Un lugar donde el poder y el secretismo volaban a la par. Con la reciente filtración de supuestos fragmentos adicionales de los registros de vuelo de Epstein, compartidos por un grupo de hackers, miles de personas han comenzado a escudriñar cada línea con lupa, buscando conectar identidades con fechas específicas y estas, a su vez, con eventos inquietantes dentro del complejo entramado de la vida de Epstein. Aún no hay sentencias ni certezas absolutas, pero lo que sí abundan son interrogantes, cada vez más numerosos. Porque si figuras de altísimo perfil realmente subieron a ese avión privado sin conocer a fondo su significado, ¿cuánto tiempo les tomó comprenderlo? Y más importante aún, una vez que lo entendieron, ¿por qué siguieron abordándolo? La aparición de esta lista no fue en la portada de algún medio sensacionalista ni se filtró mediante algún tribunal o fuente oficial. Fue cargada en silencio, de manera anónima, en una plataforma oscura de la red profunda, usada generalmente por activistas digitales y para publicaciones cifradas. Y así, sin previo aviso,
el caso Epstein volvió a copar titulares en todo el planeta. La pregunta más inquietante es, ¿por qué justo ahora? ¿Qué motivó a alguien a arriesgarse tanto? Posibles cargos legales, vigilancia masiva, represalias de alto nivel, por liberar un documento que gobiernos, corporaciones mediáticas y fortunas enteras han intentado suprimir por años? Algunos sostienen que la intención es política. Donald Trump está de nuevo en campaña presidencial, y cualquier insinuación de un nexo con Epstein podría tener un impacto devastador. Otros creen que la publicación fue una maniobra bien calculada, especialmente porque se produjo poco después de que ciertos documentos sellados fueran trasladados discretamente entre cortes estadounidenses. ¿Coincidencia? Quizás. O quizá fue un mensaje desde dentro del mismo sistema. Alguien consideró que ya era suficiente encubrimiento. También circula la teoría de que no fue obra de un hacker solitario, sino el resultado de una operación coordinada por una red descentralizada de filtradores y activistas digitales, al estilo de anteriores exposiciones globales. El contenido del archivo era meticuloso, perfectamente estructurado, con cada nombre acompañado de sellos de tiempo, registros de vuelos, e incluso códigos o iniciales que coinciden con identidades que han sido susurradas durante años en círculos de conspiración, y luego desapareció. En cuestión de horas, la publicación original fue eliminada, la cuenta del autor fue borrada y el foro, clausurado. Pero ya era tarde. Las copias se habían multiplicado como un virus digital, apareciendo en Reddit, Telegram, Twitter y rincones oscuros de la web global. Y como suele suceder, los intentos por borrar el contenido solo despertaron mayor curiosidad. Para quienes fueron mencionados, con razón o no, el caos había comenzado. ¿Fue esto justicia, venganza, o simplemente una verdad largamente suprimida que finalmente salió a la superficie? Una cosa es evidente. Esto no fue un error. La publicación fue precisa, calculada, y probablemente cargada de intenciones. Si el sistema no revela lo que sabe, alguien más lo hará. Las personas involucradas han estado en la cima de industrias, cine, moda, política, negocios. Han dominado alfombras rojas, encabezado listas de poder y amansado fortunas incalculables. Y hoy, muchos de esos nombres figuran en un archivo del que nadie quiere formar parte. Es crucial aclarar, aparecer en esa lista no implica culpabilidad. Cientos de figuras públicas han estado vinculadas, de forma directa o indirecta, a Jeffrey Epstein, ya sea por negocios, eventos sociales o por filantropía. Sin embargo, en esta época de juicios relámpago en redes sociales, la mera mención puede ser devastadora. Bill Clinton es uno de los nombres más destacados que se repiten. Los documentos indican que viajó en múltiples ocasiones en el avión privado de Epstein, incluyendo vuelos al extranjero. Él ha negado constantemente haber estado en la isla o haber cometido acto ilícito alguno. Un vocero declaró: "El presidente Clinton no tiene conocimiento de los crímenes cometidos por Epstein". Aún así, la red no olvida. Capturas de documentos, fotos antiguas y entrevistas reaparecen una y otra vez. El príncipe Andrés, duque de York, ha enfrentado años de escrutinio mediático y judicial. Su famosa entrevista con la BBC, en la que intentó justificar su relación con Epstein y con la denunciante Virginia Giuffre, solo avivó el fuego de la duda pública. Eventualmente, alcanzó acuerdos legales y fue despojado de sus títulos honoríficos. Hasta el día de hoy, él insiste en su inocencia. Kevin Spacey, actor de renombre y 2 veces ganador del Oscar, aparece en fotos y eventos junto a Epstein. No ha sido imputado en relación directa con la red, pero la filtración ha revivido viejas sospechas, especialmente a la luz de otros escándalos legales que lo rodean. Otros nombres como Naomi Campbell, Chris Tucker y el abogado Alan Dershowitz también se han mencionado en registros de vuelo. Algunos han explicado que sus viajes se relacionaban con proyectos humanitarios o asuntos laborales. Dershowitz incluso ha presentado acciones legales para limpiar su reputación, insistiendo en que ha sido falsamente acusado. Pero más allá de la evidencia judicial, el juicio social es más rápido y mucho menos compasivo. En un entorno donde la percepción lo es todo, basta con una sombra de duda para que una carrera entera se tambalee.
Esta filtración, sin importar si está completa, editada o manipulada, se comporta como fuego digital, se adhiere, se expande y deja cicatrices. Para las celebridades involucradas, muchas de las cuales han construido sus imágenes durante décadas, el reto ahora no es solo demostrar que son inocentes, sino tratar de recuperar la credibilidad entre los escombros de la sospecha. Y la pregunta más incómoda de todas sigue siendo, ¿por qué nadie habló antes? No solo por lo que Epstein hizo, sino porque durante años, muchas personas con influencia, acceso y poder eligieron el silencio. La psicología del poder lo explica. Cuanto más alto asciende alguien, más cuidadoso se vuelve para proteger su posición, especialmente si hablar puede hacer tambalear su mundo. Epstein sabía eso. No construyó solo redes de contacto, tejió redes de influencia. Coleccionaba favores, secretos, registros, testigos. Cada asistente a sus reuniones no era solo un invitado, era parte de su póliza de protección. Y en círculos donde la reputación es la moneda más valiosa, eso era más potente que cualquier chantaje. Existe un fenómeno conocido como el efecto espectador. Cuanta más gente hay presente, menos probable es que alguien actúe. Todos esperan que otro tome la iniciativa. En el universo de Epstein, esa espera fue el lubricante de su impunidad. Hubo susurros sobre situaciones extrañas, sobre rostros demasiado jóvenes en fiestas exclusivas, sobre viajes inesperadamente largos. Pero nadie decía nada. Porque en ese mundo, cuestionar algo era exponerse, y quedar fuera del círculo no significaba perder dinero, era perder poder. Hoy, sin embargo, los archivos filtrados, las publicaciones anónimas y los investigadores digitales están abriendo grietas en ese muro de silencio. Lo que antes fue protegido por conexiones, ahora se desmorona ante la presión de la memoria colectiva. Y donde antes el silencio blindaba a los culpables, ahora los está condenando. La pregunta ya no es quién participó, sino quién sabía, y eligió no hablar. Durante años, la narrativa fue controlada. Quien dominaba el relato, dominaba la verdad. Los grandes medios evitaron tocar el nombre de Epstein con seriedad, incluso cuando las víctimas hablaron, incluso cuando los papeles judiciales eran públicos. ¿Por qué? Algunos dicen que fue por miedo legal. Otros creen que fue protección por cercanía. Una de las primeras periodistas en intentar exponer a Epstein fue Vicky Ward, de Vanity Fair. Entrevistó a víctimas, recopiló pruebas, redactó una investigación sólida. Pero algo pasó. Justo antes de publicarse, el artículo fue editado, los testimonios de las víctimas fueron removidos, el tono suavizado, el título modificado. De depredador a el talentoso señor Epstein. Ward ha contado que el editor recibió una llamada directa de Epstein. Poco después, le dejaron una parte de un animal muerto y una bala en su casa. ¿Coincidencia? Otros medios también se autocensuraron. Se referían a Epstein como financiero, mecenas, promotor de la ciencia. Mientras tanto, las denuncias seguían acumulándose. Pero ahora, con las redes sociales ardiendo, los archivos resurgiendo y la presión pública aumentando, el sistema ya no tiene el control absoluto de la historia. En los medios televisivos, muchos presentadores minimizaron a Epstein como si solo fuera una figura de sociedad más. Aquellos pocos periodistas que se atrevieron a investigar más a fondo enfrentaron amenazas legales, presiones comerciales o fueron discretamente desplazados dentro de sus propios equipos editoriales. No fue hasta el año 2018, casi 20 años después de las primeras denuncias graves, que la periodista Julika Brown del Miami Herald rompió el cerco del silencio con una serie de investigaciones titulada Perversion of Justice. Solo a partir de ese momento comenzó a cambiar la narrativa pública, lo que nos deja con una última y dolorosa pregunta. Si los medios hubieran actuado antes, ¿cuántas víctimas se habrían podido evitar? Sería mucho más reconfortante pensar que Epstein fue un caso aislado, un psicópata solitario que logró engañar al sistema. Pero la realidad es más inquietante. Epstein no estaba solo. Operaba cómodamente entre las élites del poder global. Fue respaldado, financiado y rodeado por personas influyentes. Lo más alarmante de todo, fue tolerado. No se escondía entre sombras. Asistía a eventos de caridad,
posaba para portadas de revistas, estrechaba manos con líderes mundiales y compartía jets privados con celebridades, nobles y empresarios. Los rumores existían, las señales estaban ahí. Pero nadie con poder suficiente se atrevió a detenerlo. Esa es la parte más cruda. No es que el sistema haya fallado. El sistema funcionó exactamente como debía, protegiendo a los de arriba. El silencio se convirtió en una forma de moneda. Y cuando alguien empezaba a hacer demasiadas preguntas, se activaba una maquinaria invisible, precisa y devastadora. ¿Y qué significa esto para nosotros, los que no formamos parte de esas altas esferas? Significa que la moralidad, en los niveles más elevados, es una opción, no una regla. Significa que alguien puede romper todas las normas y aún así seguir siendo bienvenido, siempre que continúe siendo útil. También significa que la justicia, esa que debería ser implacable, muchas veces llega demasiado tarde, o simplemente nunca llega. Epstein no enfrentó consecuencias reales hasta que se convirtió en una amenaza para los poderosos. Incluso entonces, el castigo fue interrumpido. Su muerte repentina, el silencio alrededor de las pruebas eliminadas, la falta de respuestas. Esta historia no trata solo de delitos cometidos, trata de lo que pasa cuando el poder reemplaza a la responsabilidad, cuando el miedo a los titulares pesa más que el bienestar de las víctimas. Cuando los depredadores aprenden que su peor pecado no es el abuso, sino el ser descubiertos. Sí, sería más fácil convencernos de que esto fue un hecho aislado. Pero si la lista filtrada recientemente, aunque sea solo parcialmente auténtica, refleja una fracción de la verdad, entonces estamos ante algo mucho más profundo. No es solo una revelación, es un espejo. Un reflejo turbio, incómodo, que nos obliga a ver a quienes les damos poder y a quienes protegemos cuando nadie observa. Cuando los documentos comenzaron a circular tras la filtración del hacker, Internet reaccionó con una velocidad que ningún organismo oficial pudo igualar. En cuestión de horas, el término «lista Epstein» se convirtió en tendencia global. Los hashtags mezclaban nombres, capturas de pantalla y teorías, desatando un caos viral. Y en medio de esa tormenta digital, un nombre sobresalía por encima del resto: Donald J. Trump. El equipo legal del exmandatario respondió con rapidez. Emitieron un comunicado a través de su campaña describiendo la filtración como un ataque difamatorio, fabricado por enemigos políticos, y calificaron toda la historia como falsa y malintencionada. Negaron cualquier vínculo indebido con Epstein y aseguraron que cualquier insinuación en ese sentido era completamente falsa. Trump, como suele hacer, no se quedó callado. En un evento público al día siguiente, tocó el tema indirectamente. No mencionó a Epstein, pero dijo: «Otra vez las mismas mentiras, la misma basura, solo que en otro año. ¿Por qué? Porque saben que vamos ganando». Luego arremetió contra los medios, acusando a sus opositores de manipular imágenes antiguas y documentos sin verificar. Su base le aplaudió. Sus críticos, por supuesto, se mostraron escépticos. Según fuentes internas, la campaña de Trump está en modo de contención. Aunque no hay pruebas concluyentes en la filtración, el simple hecho de que su nombre esté en boca de todos es perjudicial. En el mundo político actual, la imagen lo es todo. Y aunque no haya sentencia ni acusación formal, basta con la duda para cambiar percepciones, especialmente entre votantes indecisos o grupos sensibles como las mujeres suburbanas. Algunos asesores le han recomendado guardar silencio. Otros quieren contraatacar, afirmando que la filtración fue orquestada para golpear su candidatura. El problema es que este no es un escándalo cualquiera. Es una historia con heridas abiertas, con dolor sin sanar, y con una sed de justicia que ni la mejor estrategia de comunicación puede apagar. Trump, culpable o no, ya no es solo un político. Es una pieza en una historia que arrastra consigo oscuridad, secretos y poder. Y así surge la gran interrogante: ¿es auténtica esta lista filtrada? A simple vista, parece legítima. Nombres, fechas, ubicaciones, todo con detalles que imitan los formatos reales de los registros legales y vuelos de Epstein. Pero los expertos en ciberseguridad lanzan una advertencia. En la era de la inteligencia artificial, el Photoshop y los generadores de texto, cualquier cosa puede fabricarse con apariencia creíble. Una mente determinada,
con acceso a la tecnología adecuada, podría crear un documento tan convincente que incluso periodistas con experiencia dudarían en descartarlo. Ese es el gran dilema. La lista no es ridículamente fantasiosa, al contrario, es creíble. Dolorosamente creíble. Todos los nombres incluidos han estado relacionados de algún modo con Epstein antes. Sea por una foto, una reunión social, un vuelo o una mención pública. Pero lo que este archivo aporta es una narrativa emocional. La sensación de que, finalmente, alguien decidió revelar lo que tantos querían esconder. ¿Y qué dicen las autoridades al respecto? Absolutamente nada. Ningún organismo ha validado ni negado oficialmente el contenido. Nadie ha confirmado si hay una investigación abierta. Solo silencio. Un silencio que, en lugar de calmar, enciende aún más el fuego. Porque cuando no hay respuestas, la gente las inventa. La incertidumbre se llena con sospechas, recuerdos y teorías. ¿Podría ser real? Sí. ¿Podría ser parcialmente verdadero y parcialmente manipulado? También. ¿Es posible que sea una invención total diseñada para desestabilizar? Claro que sí. Pero ya no importa. Porque la simple idea de que una verdad fue ocultada y alguien decidió revelarla ha calado hondo. Y en el tribunal más influyente del siglo XXI, la opinión pública, la percepción se convierte en una forma de prueba. Todo comenzó con un nombre. Después, un archivo. Luego vino el murmullo. Y ahora, estamos frente a una llamarada incontrolable. La lista Epstein, real o no, ha reavivado una conversación que el mundo trató de enterrar por décadas. Y como toda verdad incómoda, se niega a desaparecer. Este escándalo ya no gira solo en torno a Epstein. Va más allá. Se trata del silencio estructural, del blindaje que otorga el poder, de una élite que durante años creyó que nada los podía tocar. Y ahora, están descubriendo que incluso los secretos más enterrados tienen fecha de vencimiento. Porque a veces, una simple filtración puede destruir lo que ni los escándalos legales ni los juicios lograron romper: la reputación. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Nos vemos en el próximo vídeo.